cuando la humanidad defiende lo desconocido. Capítulo 1. La anomalía en el horizonte. La nave de exploración Eclipse avanzaba silenciosamente hacia el borde de la galaxia conocida, donde el espacio comenzaba a volverse oscuro e inhóspito. A bordo, el comandante Elara Huxley observaba los monitores con concentración. El radar había detectado algo extraño, una anomalía en un planeta clasificado como inhabitable. ¿Estás seguro de que los cálculos son correctos?, preguntó Elara, mirando a su oficial de comunicaciones, Teniente Sane. Sane ajustó los controles. Las lecturas son claras, comandante. No hay forma de que sea un error. Esta anomalía está fuera de los parámetros establecidos. No es una perturbación natural, sino algo estructural. Elara se cruzó de brazos, pensativa. Habían enviado sondas para estudiar ese planeta hace años, y nunca habían encontrado nada más que desolación. Las posibilidades de que algo hubiera cambiado eran mínimas. Vamos a investigar más a fondo. Prepara un equipo para descender, ordenó Elara, mientras la Eclipse comenzaba a modificar su rumbo hacia el planeta. A medida que la nave se acercaba, el planeta revelaba una atmósfera densa, su superficie cubierta de enormes fracturas, como si la Tierra misma hubiera sido desgarrada. Aunque los sensores mostraban signos de actividad, no había rastros de vida visible. El equipo descendió en una cápsula de aterrizaje, la cual tocó el suelo con un suave estruendo. Todos los miembros de la tripulación se prepararon para lo inesperado, equipados con trajes especiales y sistemas de comunicación que les permitieran mantenerse en contacto. Mientras salían de la cápsula, Elara se permitió un suspiro, aliviada de haber llegado a salvo. Estamos en un lugar desolado, dijo Sane, observando las vastas llanuras de roca rota. ¿Qué exactamente estamos buscando? Cualquier señal que nos indique que no estamos solos aquí, respondió Elara. Las lecturas son demasiado precisas como para ser casuales. La tripulación comenzó a avanzar por el terreno irregular, mientras la atmósfera del planeta parecía pesar sobre sus hombros. La oscuridad envolvía el lugar, pero había algo más, una sensación inquietante de que los observaban. En ese momento, el radar de la cápsula comenzó a emitir un pitido constante. Elara se acercó rápidamente. «Comandante», gritó Sane desde su puesto de monitoreo. «Acabo de detectar una señal de origen artificial, es débil, pero está ahí». Elara frunció el ceño. No era posible. Nadie había estado aquí en siglos. ¿Cómo podía haber señales de vida? Y lo más importante, ¿por qué nadie había informado sobre esto antes? Prepara los equipos, vamos a investigar esa fuente de la señal. No estamos solos aquí, dijo Elara, mientras avanzaba hacia la oscuridad del planeta. Mientras caminaban hacia el punto señalado, Elara sentía una creciente sensación de que algo estaba mal. Los habitantes de la Confederación Galáctica habían olvidado este rincón de la galaxia, pero ahora se preguntaba si ellos habían sido olvidados también. ¿Qué podía estar escondido en este planeta? Con la señal guiándolos, se adentraron en un complejo subterráneo, apenas visible entre las ruinas de lo que parecía haber sido alguna vez una ciudad avanzada. A cada paso, el misterio se profundizaba. «Comandante, hemos encontrado algo», dijo uno de los técnicos, señalando un enorme portal cubierto de símbolos alienígenas. «Esto no parece de ninguna raza conocida por la Confederación». Elara se detuvo y observó el portal. Algo en su interior le decía que este era solo el comienzo de una historia mucho más grande, algo que cambiaría no solo el destino de este planeta, sino el de toda la galaxia. «Vamos a abrirlo», ordenó Elara, sin saber que este simple gesto los pondría en el camino hacia un futuro lleno de peligro y secretos que ni siquiera podían imaginar. Capítulo 2. Ecos de un pasado olvidado. El portal se abrió con un retumbo bajo, revelando un pasillo oscuro que parecía extenderse hacia el corazón del planeta. Los miembros de la tripulación se agruparon cerca de Elara, iluminando el camino con sus linternas. La atmósfera estaba cargada de polvo, y cada respiración en sus trajes se hacía más pesada. A pesar de la avanzada tecnología que llevaban consigo, no podían evitar sentir que algo había estado esperando mucho tiempo en este lugar. Esto no puede ser solo un refugio de alguna especie olvidada», dijo Sane, observando el entorno. Las paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos y artefactos que ningún ser humano podría comprender de inmediato.
Cada paso parecía hacer eco en un espacio vasto y profundo. Se parece a una ciudad, pero no hay rastro de actividad reciente, comentó la ingeniera de a bordo, Corinne. Nada aquí debería estar funcionando. Sigamos adelante, dijo el Ara, su voz grave, pero decidida. Lo que sea que esté aquí, necesitamos entenderlo antes de informar a la Confederación. A medida que avanzaban, las estructuras en ruinas comenzaron a dar paso a una serie de cámaras subterráneas mucho más grandes. En el centro de una de ellas, un enorme dispositivo de energía emitía una luz débil, parpadeando con señales codificadas. Era obvio que alguien había mantenido esto operando durante mucho tiempo, tal vez por generaciones. Pero lo más inquietante de todo eran las figuras grabadas en las paredes, figuras humanas, pero con detalles que no coincidían con ningún humano conocido. Altas, musculosas, con rostros faciales muy definidos, pero sus ojos no estaban representados. En su lugar, había espacios vacíos, como si hubieran sido borrados intencionalmente. Son diferentes, murmuró Corinne, tocando las paredes con cautela. Es como si estuvieran intentando esconder algo. El Ara se acercó al dispositivo de energía. Los símbolos alrededor de él comenzaban a formar patrones más comprensibles. Algo en su interior le decía que no era solo un sistema de almacenamiento, sino algo mucho más complejo, tal vez hasta un tipo de mensaje. Un mensaje que aún no entendían. Lo activaremos, dijo el Ara, mientras se acercaba a una consola que parecía estar conectada al dispositivo. Si esta civilización estuvo aquí, tal vez podamos aprender algo más. No estamos aquí solo por curiosidad, sino porque la Confederación necesita saber lo que está ocurriendo. Con un gesto preciso, el Ara tocó un panel de control. El dispositivo emitió un brillo intenso, y las paredes comenzaron a vibrar ligeramente. De repente, una voz resonó en todo el pasillo, un eco profundo que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. No nos encontraron, pero ya están aquí. La voz sonó a través de un sistema de comunicación antiguo. Era difícil de entender, pero el tono era claro, la advertencia había llegado demasiado tarde. El Ara dio un paso atrás, el corazón acelerado. La voz continuó, pero esta vez la señal se distorsionó aún más. Ellos vienen. Los humanos no deben saber. El Ara miró a su equipo. Nadie se atrevió a hablar. La señal parecía haber sido enviada desde tiempos antiguos, pero la advertencia parecía demasiado clara para ignorarla. Y lo peor de todo, algo más estaba viniendo. Algo que había estado esperando. Esto no ha terminado, dijo el Ara, con una mirada grave. Hay más que descubrir aquí, pero no podemos quedarnos mucho tiempo. Necesitamos regresar a la Eclipse y enviar un informe. Las respuestas que estamos buscando, tal vez, nos lleven mucho más allá de este planeta. Pero tenemos que ser cautelosos, algo no está bien. A lo lejos, un estruendo resonó, como si algo estuviera despertando bajo la superficie del planeta. Capítulo 3. El contacto prohibido. El Ara y su equipo regresaron rápidamente a la cápsula de aterrizaje, sus corazones latiendo al ritmo de los ecos extraños que aún resonaban en las profundidades del planeta. El mensaje había sido claro, algo estaba vigilando. Algo había estado esperando. ¿Pero qué? ¿Y por qué los había dejado descubrirlo? Cuando llegaron de nuevo a la Eclipse, el Ara ordenó que se activaran todos los protocolos de seguridad y análisis. La señal del dispositivo subterráneo no solo había sido un mensaje antiguo, sino también una advertencia que no podían ignorar. Sin embargo, el verdadero peligro no era lo que ya había sucedido, sino lo que estaba por venir. Comandante, la señal sigue emitiendo, dijo Sane, mirando las pantallas con una creciente preocupación. Parece que está siendo reforzada desde algún lugar más allá de la atmósfera del planeta. Es como si alguien estuviera respondiendo, o esperando nuestra reacción. ¿Una respuesta? El Ara frunció el ceño. ¿Quién más podría estar recibiendo esta señal? Si la Confederación no tiene registros de nada relacionado con esta civilización, ¿quién más podría haber tenido contacto? Tal vez no fue un contacto reciente, sugirió Corinne, mirando los datos. Lo que parece claro es que hay más involucrado aquí de lo que pensábamos. Puede que esa civilización estuviera conectada con alguien más,
Pero, ¿por qué ocultar su existencia? Antes de que Elara pudiera dar una respuesta, la señal cambió. Los sistemas del asterisco eclipse asterisco comenzaron a parpadear, como si algo intentara interferir en las comunicaciones. Fue un instante de caos, pero luego, un mensaje comenzó a transmitirse, con una voz profunda, casi melancólica. Humanos, no deben estar aquí. No deben saberlo. La voz tenía un tono que no dejaba lugar a dudas. La advertencia era clara y urgente. Elara ordenó que aumentaran la potencia de las antenas para interceptar cualquier nueva señal, pero algo en su interior le decía que estaban comenzando a desatar una fuerza mucho mayor de lo que imaginaban. Es un contacto, murmuró Sane, mirando la pantalla. Es como si alguien estuviera intentando comunicarse directamente con nosotros, pero no de manera normal. Esto está más allá de un simple sistema de alerta, dijo Elara, sintiendo la tensión en su pecho. Prepárense para lo que venga. Si hay alguien allá afuera, debemos establecer contacto, cueste lo que cueste. La tripulación comenzó a preparar las comunicaciones, pero antes de que pudieran hacer algo, las pantallas se llenaron de distorsiones. De repente, la imagen se estabilizó, mostrando una figura. Era humanoide, pero sus características eran vagas y sombrías, como si estuviera fuera de foco. La figura, sin embargo, emitió una clara señal de peligro. ¿Quién eres?, preguntó Elara con firmeza. La figura tardó un momento en responder, y la voz que surgió a través de la transmisión era distorsionada, grave, como si viniera de un lugar lejano, de otro tiempo. Nos llamamos a nosotros mismos, los ciegos. Ustedes, humanos, son una amenaza. No saben lo que han desatado. Elara intentó mantener la calma. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nos advierten? No pueden comprenderlo, la voz respondió, con una tristeza palpable. Lo que buscan aquí es más grande que cualquier cosa que hayan visto. Lo que buscan destruirá todo lo que conocen, y más. Elara intercambió miradas con su tripulación. La tensión era palpable. ¿De qué hablaba la figura? La advertencia, aunque misteriosa, parecía seria, y no podían ignorarla. ¿Por qué no quieren que lo sepamos?, insistió Elara. Porque si lo descubren, su mundo, su civilización, caerán, respondió la figura, la voz llenándose de una melancolía mortal. La Confederación nunca entenderá. Ellos ya están aquí. Antes de que Elara pudiera responder, la imagen se desvaneció, y la señal se cortó abruptamente. La eclipse quedó en silencio absoluto. Eso no era una amenaza vacía, dijo Sane, su rostro pálido. Lo que sea que hayamos despertado, no podemos seguir ignorándolo. Tenemos que regresar a la estación de la Confederación y alertarles, dijo Elara, con una resolución renovada. Pero en su mente, la inquietante advertencia de los ciegos seguía resonando. Ya están aquí, ¿qué significaba eso? ¿Quiénes eran ellos? Y, lo más importante, ¿qué estaban dispuestos a hacer para evitar que los humanos descubrieran la verdad? Capítulo 4. La sombra de la Confederación. Elara no podía quitarse la sensación de que algo muy grande estaba sucediendo, algo que iba más allá de cualquier protocolo o misión estándar. La comunicación con los ciegos había dejado una marca en su mente. No podían ignorar las advertencias, pero lo que más la inquietaba era la declaración final de la figura: la Confederación ya está aquí. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. A pesar de la gravedad de la situación, la asterisco eclipse asterisco tenía órdenes claras: regresar a la base más cercana y enviar el informe a la Confederación Galáctica. Los altos mandos de la Confederación debían ser alertados de los hallazgos. Sin embargo, Elara temía que ellos no comprendieran la magnitud del problema. Comandante, los datos que hemos reunido son lo suficientemente preocupantes como para que todo esto sea tratado con urgencia, dijo Sane, mirando las pantallas de la nave mientras trataba de analizar los últimos registros. Si los ciegos tienen razón, la Confederación debería estar preparándose para un conflicto, no solo con esa especie, sino con algo mucho más grande. Elara asintió lentamente. Sabía que Sane tenía razón. Pero el dilema era aún más complejo. ¿Podían confiar en la Confederación para manejar la situación correctamente? Después de todo, la Confederación era un conglomerado de razas con intereses tan dispares que cualquier intervención podría ser malinterpretada o incluso sabotaje. Al día siguiente,
La Eclipse llegó a la estación principal de la Confederación, una enorme instalación ubicada en el borde del espacio conocido. La estación estaba bien protegida, pero Elara sentía que, en cuanto la información llegara a los altos mandos, algo dentro de la Confederación cambiaría. El temor de que su misión fuera malinterpretada comenzaba a cobrar fuerza. Comandante Huxley, la Confederación desea que se prepare para una reunión inmediata, dijo un oficial de comunicaciones de la estación, interrumpiendo sus pensamientos. El informe será revisado por el alto comando. Es una prioridad. Elara miró a su equipo. Sabían que este era el momento crucial. Si no manejaban la situación con cuidado, el conflicto podría escalar mucho más rápido de lo que podían anticipar. Poco después, Elara fue convocada a la sala de reuniones, una cámara amplia llena de figuras sombrías que representaban diferentes facciones de la Confederación. Entre ellos, destacaban los representantes de las razas más poderosas, los Krail, una especie de guerreros imponentes, los Boreans, conocidos por su habilidad diplomática y tecnológica, y los Sindari, que eran una mezcla de científicos y estrategas. Comandante Huxley, comenzó el líder de los Krail, un ser alto y musculoso, su voz profunda resonando en la sala. Nos ha llegado su informe sobre los hallazgos en el planeta desconocido. Sin embargo, necesitamos más detalles. Nos preocupan los posibles riesgos que pueda haber en esa región del espacio. Elara se mantuvo firme. Lo que hemos encontrado en el planeta no es solo una civilización olvidada. Es algo mucho más grande. Los habitantes de ese mundo, que se llaman a sí mismos los ciegos, parecen saber mucho sobre la Confederación y tienen un conocimiento tecnológico avanzado. También han hablado de algo que podría amenazar la estabilidad de toda nuestra alianza. Un murmullo recorrió la sala. Los Sindari intercambiaron miradas preocupadas, mientras los Krail fruncían el ceño, claramente escépticos. ¿Y qué es lo que realmente temen estos ciegos?, preguntó un representante Borean, con un tono que denotaba dudas. Hasta ahora, no hemos encontrado pruebas de que exista una amenaza directa. El planeta está vacío, su tecnología parece obsoleta. Elara decidió no ocultar nada. Es cierto que el planeta parece vacío, pero los ciegos nos advirtieron sobre una fuerza que ya está dentro de nuestra región. Dijeron que la Confederación ya está aquí, y eso es lo que más me preocupa. Si tenemos un enemigo interno, puede que sea tarde para detenerlo. Los Krail se levantaron de sus asientos, claramente incómodos. No hay evidencia de una amenaza. No tenemos por qué alarmarnos sin pruebas claras, dijo uno de ellos con una mirada desafiante. Comandante, interrumpió un miembro de la delegación Sindari, un científico de rostro severo. Usted está sugiriendo que hay una amenaza oculta dentro de la Confederación. Eso es un camino peligroso. Si no tenemos pruebas, estamos actuando sobre suposiciones. Elara sintió como la presión aumentaba. Tenía que demostrar que lo que decía no era una simple paranoia. Pero lo cierto era que había algo más en juego, algo que ellos no podían ver. Había algo dentro de la Confederación que podría estar operando desde las sombras, manipulando los eventos de manera que nadie lo sospechara. Lo que les estoy diciendo no es una suposición, respondió Elara, con firmeza. Lo que hemos encontrado en ese planeta no solo es una advertencia. Es una pista de que algo o alguien está infiltrado en nuestra alianza. No sé quién, ni cómo, pero tenemos que actuar rápido. El silencio llenó la sala mientras las delegaciones se miraban entre sí. Elara sabía que había dejado claro que esta no era una simple misión de exploración. Había algo mucho más oscuro que acechaba en la sombra de la Confederación, algo que aún no entendían. Finalmente, el líder de los Krail habló, su tono algo más calmado, pero con una amenaza sutil en sus palabras. De ser cierto lo que dice, comandante, este es un asunto que no podemos resolver a la ligera. Pero debemos actuar con cautela. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Elara miró a su equipo, y luego a los líderes de la Confederación. Necesitamos investigar más a fondo. Pero antes de tomar cualquier decisión, sugiero que se refuercen las medidas de seguridad en todos los sectores clave. No podemos arriesgarnos a que cualquier infiltrado cause el caos. La sala permaneció en silencio durante varios segundos antes de que el líder Borean asintiera lentamente.
Tomaremos sus recomendaciones bajo consideración. Pero si está en lo cierto, este podría ser el principio de un conflicto que no podremos evitar. Elara dejó escapar un suspiro, sabiendo que las palabras que acababa de decir marcarían el futuro de toda la galaxia. Capítulo 5. El enigma de los ciegos. Elara no podía dejar de pensar en la reunión con la Confederación. Había sido tensa, llena de dudas y resistencia, pero lo peor de todo era la sensación de que nadie comprendía realmente el peligro al que se enfrentaban. A pesar de las advertencias de los ciegos, las autoridades de la Confederación continuaban buscando pruebas físicas, como si un enemigo invisible pudiera esperar pacientemente a ser descubierto. Elara había solicitado una misión más profunda para investigar el planeta donde todo había comenzado. La respuesta fue clara: debía esperar, ya que los altos mandos querían analizar con más cuidado la información proporcionada. Sin embargo, algo en su interior le decía que la Confederación no estaba haciendo lo suficiente. Sabían que un misterio tan grande no podía dejarse sin resolver. Esa misma noche, mientras la Eclipse permanecía en órbita alrededor de la estación central, Elara recibió un mensaje en privado. Era un canal secreto de comunicación, uno que solo los altos oficiales y algunos agentes de confianza conocían. La voz al otro lado del canal era grave, familiar, pero aún así, extraña. Elara, dijo la voz. Es el momento. Los ciegos no están mintiendo. Hay más en juego de lo que crees. Elara frunció el ceño, reconociendo la voz. Era un antiguo aliado de su equipo, un contacto de confianza dentro de la Confederación. ¿Quién es? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué el silencio? Te dije que los ciegos sabían algo, respondió la voz, y ahora se está cumpliendo. Lo que tú y tu equipo descubrieron no es solo una advertencia. Es una trampa, y la Confederación está caminando directamente hacia ella. Todo está conectado, Elara. Los infiltrados ya están entre nosotros. Elara dio un paso atrás, la angustia en su pecho creciendo. ¿Infiltrados? ¿Cómo sabes eso? Porque yo mismo soy uno de ellos, dijo la voz, casi susurrando. Pero no de la forma que piensas. Hay más de lo que parece, y hay algo mucho más grande en juego. Tienes que salir de allí, del eclipse antes de que sea demasiado tarde. Elara intentó procesar la información, pero su mente no podía seguir el ritmo. ¿Qué quieres decir? ¿Quién más está involucrado? El silencio llenó el canal, y luego la voz se hizo aún más seria. La Confederación no es lo que parece. Algunas razas han sido manipuladas desde dentro, y no son los ciegos quienes están detrás de todo esto. Ellos simplemente conocen la verdad, y están tratando de advertirnos. ¿Qué debemos hacer entonces?, preguntó Elara, con la ansiedad comenzando a apoderarse de ella. ¿Debemos enfrentar a la Confederación? No todo lo que parece una amenaza lo es, respondió la voz. Confía en tu instinto. Regresa al planeta, lo que encuentres allí podría cambiarlo todo. Antes de que Elara pudiera preguntar más, la transmisión se cortó. De repente, la pantalla se apagó y la señal desapareció. No podía saber si el mensaje era real o si alguien estaba tratando de manipularla. Pero una cosa estaba clara, había algo mucho más siniestro detrás de la misión, algo que no estaba siendo revelado. Con el corazón acelerado, Elara se levantó de su silla, dirigiéndose rápidamente hacia la sala de operaciones. Necesitamos regresar al planeta, dijo a su equipo con determinación. Algo ha cambiado, y no podemos esperar más. La Confederación está demasiado ocupada mirando hacia el frente para ver lo que se esconde a sus espaldas. ¿Qué significa todo esto, comandante?, preguntó Sunny, mirando las pantallas con preocupación. ¿En quién podemos confiar? Confía en lo que sabemos, respondió Elara con firmeza. Y si alguien está jugando con nosotros, lo descubriremos. Esta vez, no nos quedaremos esperando. Con un giro decidido, Elara ordenó que la Eclipse se pusiera en marcha. Era una jugada arriesgada, pero sabía que si no actuaban ahora, perderían la oportunidad de desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El planeta los esperaba, y con cada minuto que pasaba, el misterio se volvía más oscuro. ¿Quiénes eran realmente los ciegos? ¿Qué secretos se escondían? Y lo más inquietante de todo,
¿Quién estaba detrás de todo este juego peligroso? Elara no tenía todas las respuestas, pero lo que sí sabía era que esta misión estaba lejos de terminar. Lo que estaba por venir cambiaría el curso de la historia, de la humanidad y de la Confederación Galáctica. Aquí tienes el ** capítulo 6, la ruina del silencio ***. Capítulo 6, la ruina del silencio. La **eclipse atravesó el espacio profundo, dirigiéndose nuevamente hacia el planeta misterioso donde todo había comenzado. Elara permanecía en su asiento, pensativa. Cada nueva pieza del rompecabezas parecía traer más preguntas, y las respuestas seguían alejándose. La transmisión en secreto que había recibido la noche anterior aún rondaba en su mente. Si lo que le habían dicho era cierto, estaban a punto de adentrarse en un territorio desconocido, uno mucho más peligroso de lo que la Confederación había anticipado. Comandante, hemos llegado a la órbita del planeta, informó Sane, interrumpiendo sus pensamientos. Los sensores no detectan cambios en la atmósfera o actividad inusual en la superficie. Todo sigue igual, o al menos, parece igual. Elara asintió. Mantente alerta. Algo no está bien. Necesitamos confirmar qué está sucediendo debajo de esa superficie. La **eclipse * descendió lentamente hacia el planeta, su equipo preparado para una nueva incursión. Sin embargo, mientras se acercaban al suelo, Elara no pudo evitar notar una sensación de inquietud. La advertencia de la voz en el canal secreto seguía resonando en su mente. Algo dentro de la Confederación estaba mal, y ahora parecía que ellos mismos, los humanos, serían los últimos en enterarse de la verdad. Al aterrizar, la tripulación se preparó para la exploración. Equipados con visores y sensores avanzados, descendieron al planeta, enfrentándose al paisaje árido y oscuro que ya conocían. Pero esta vez, sus pasos no fueron los mismos. La tensión estaba en el aire, y cada ruido parecía multiplicarse en su mente. Algo los observaba. Algo sabía que estaban allí. Recibimos una nueva señal, dijo Corinne, mirando sus pantallas. Esta vez no proviene del dispositivo que encontramos antes. Viene de un lugar distinto, cerca de lo que parece un antiguo asentamiento. Elara asintió. ¿Podemos rastrearla? Lo estamos intentando, respondió Sane, mientras ajustaba las coordenadas. Pero está profundamente en el terreno, más allá de las formaciones rocosas que vimos en nuestra primera incursión. Entonces, vamos allí, dijo Elara, su voz firme. Es hora de descubrir qué es lo que realmente está sucediendo. Avanzaron hacia el nuevo punto de origen, un área que parecía desolada, cubierta por grandes estructuras derrumbadas y antiguos caminos, testigos de una civilización que una vez prosperó en ese mundo olvidado. Al acercarse, comenzaron a sentir una sensación extraña, como si la misma atmósfera estuviera cargada de algo más. Comandante, ¿siente eso?, preguntó Sane, mirando alrededor con cautela. Sí, dijo Elara, deteniéndose por un momento. Es como si este lugar estuviera muerto, pero aún respirando. De repente, un sonido agudo y resonante llenó el aire, una vibración que pareció atravesar la superficie misma del planeta. Elara y su equipo se detuvieron, alertas. Entonces, una figura apareció en el horizonte, emergiendo de las sombras. Era humana, pero no lo era. Tenía los ojos vacíos, como si no pudiera ver, y sus movimientos eran lentos, mecánicos. ¿Quién es?, preguntó Elara, sin poder ocultar su sorpresa. La figura caminaba hacia ellos con una determinación aterradora. No, no es posible, murmuró Sane, retrocediendo un paso. Son humanos. No, dijo Elara, su mente trabajando a toda velocidad. No son humanos, pero parecen serlo. La figura avanzó hacia ellos, emitiendo un sonido bajo y gutural. Sin previo aviso, se detuvo frente a Elara y sus compañeros. Su rostro era una máscara vacía, como si la vida misma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Y luego, habló. Ustedes son la última esperanza. Pero también son la perdición. Elara frunció el ceño, dando un paso atrás. ¿Qué significa eso? La figura inclinó la cabeza, como si estuviera buscando algo en Elara, algo que no estaba visible a simple vista. Ustedes
No pueden escapar del destino, dijo la figura, su voz vacía pero cargada de una tristeza insondable. La Confederación caerá, y con ella, todo lo que creen conocer. El ciclo ha comenzado, y no hay marcha atrás. Antes de que Elara pudiera preguntar más, la figura comenzó a desmoronarse, su cuerpo colapsando en la arena, dejando solo polvo y escombros donde antes había estado. Elara se acercó con cautela, pero ya era demasiado tarde. La figura se había desvanecido, y la oscuridad del planeta los rodeaba una vez más. «Comandante», dijo Zane, su voz vacilante. «¿Qué acaba de suceder?» Elara miró alrededor, sintiendo una creciente sensación de desesperanza. «Acabamos de recibir una advertencia, pero ahora tenemos más preguntas que respuestas. Algo está pasando en este lugar, algo que ni siquiera ellos entienden. Pero lo que está claro es que la Confederación no sabe lo que está por venir». «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Corine. «Regresamos a la nave», dijo Elara, su voz cargada de determinación. «Y tenemos que preparar el informe. Si no podemos detener lo que está por suceder, entonces debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que, al menos, la humanidad no quede atrapada en la ruina del silencio». Fin del capítulo 6. ¿Qué te parece? Si te gusta la dirección que está tomando la historia, puedo continuar con el siguiente capítulo. Capítulo 7. El último acto. Elara se encontraba en la sala de mando de la Eclipse, mirando las pantallas mientras la nave se alejaba del planeta. El equipo había regresado a bordo, pero el peso de lo que habían descubierto seguía sobre sus hombros. La advertencia de la figura en el planeta resonaba en su mente. La Confederación caería, y con ella, todo lo que conocían. ¿Podría ser cierto? ¿Podría la humanidad ser la última línea de defensa contra lo que se estaba gestando en las sombras? La Eclipse volvió a la estación central de la Confederación, y Elara tenía en sus manos un informe cargado de datos, pero también de dudas. Sabía que este sería el último intento de convencer a los líderes de la Confederación de que algo mucho más grande estaba ocurriendo, pero ya no estaba segura de que tan dispuestos estarían a escuchar. Elara se reunió con los altos mandos de la Confederación una vez más. El silencio en la sala era palpable, cada rostro observándola con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Elara Hosley», dijo el líder de los Krail, su tono grave, «has regresado con más información. Pero la cuestión es, ¿qué esperas que hagamos con todo esto? El informe que traes es inusual. No hay pruebas físicas, solo teorías y sospechas». «Lo que les estoy presentando no son teorías, es una advertencia», respondió Elara, sin apartar la mirada. «Los ciegos no son la única amenaza. La Confederación está siendo manipulada desde dentro, y si no actuamos, seremos arrastrados en una guerra que no podemos ganar». «¿Y cómo propones que actuemos?», preguntó el líder de los Sindarii, su voz calmada pero con una dureza subyacente. «Declaramos guerra sobre nuestra propia alianza, nos enfrentamos a fuerzas invisibles que ni siquiera sabemos si existen». Elara no dudó. «No se trata de declarar guerra, se trata de proteger lo que nos queda. Los ciegos nos advirtieron sobre una fuerza que ya está infiltrada en la Confederación. Si no actuamos con rapidez, todo lo que hemos construido caerá». Hubo un largo silencio, y entonces uno de los Krail habló, su tono retumbando en la sala. «Si esto es cierto, ¿qué propones que hagamos? ¿Cómo podemos saber quién está del lado correcto?» «El primer paso es asegurarnos de que los infiltrados no tengan acceso a nuestras operaciones más críticas», dijo Elara, señalando los mapas y diagramas que había preparado. «Reforzar las defensas y aumentar la vigilancia en todos los sectores clave de la Confederación. Debemos crear un frente unido antes de que sea demasiado tarde». Uno de los representantes Borean se levantó de su asiento, su rostro tenso. «¿Y si todo esto es falso, qué hacemos entonces? ¿Acusamos a los nuestros sin pruebas? ¿Atacamos a los que no conocemos?» «Esto podría desmoronar la Confederación de dentro hacia afuera». «Y si es cierto», comenzó Elara, con una mirada decidida, «si todo lo que he descubierto es cierto, entonces no solo estamos luchando por nuestra supervivencia, sino por el futuro de la galaxia. Si dejamos que los infiltrados sigan actuando, perderemos todo». El líder Krail miró a los demás y luego asintió lentamente. «Estamos en una encrucijada. No podemos ignorar las advertencias,
pero tampoco podemos actuar sin pruebas contundentes. Pero, si lo que dices es cierto, si hay una amenaza real, debemos estar preparados para lo peor. Después de un largo debate, la decisión fue tomada. Se implementaría una nueva estrategia de seguridad en toda la Confederación. Las fuerzas de élite serían desplegadas, y el ARA y su equipo serían los encargados de liderar la investigación sobre las posibles infiltraciones. Aunque el riesgo era alto, había pocas alternativas. La amenaza era demasiado grande para dejarla pasar. Pero mientras el ARA salía de la sala de reuniones, su mente no podía dejar de dar vueltas a una pregunta persistente. ¿Qué sucedería si la Confederación no estaba preparada para la verdad? Si los infiltrados eran más poderosos y astutos de lo que ellos imaginaban, ¿serían capaces de detenerlos antes de que todo colapsara? La tripulación del Eclipse regresó a su nave y partió hacia la frontera del espacio confederado, donde la situación era más tensa que nunca. En las sombras, una fuerza oscura se preparaba para tomar el control, y no sabían si la Confederación sería lo suficientemente fuerte para resistirla. El ARA miró al espacio estrellado frente a ella, sabiendo que este podría ser el último acto de su vida. La humanidad, una vez más, se encontraba en la línea de fuego, enfrentándose a lo desconocido. No solo estaban luchando por su supervivencia, sino por la posibilidad de un futuro en la galaxia. Era el último acto de la resistencia, y todo dependía de ellos.